están? Qué gusto de saludarlo. Un beso para toda la gente que nos está viendo en todo el país. Quiero dedicarle especialmente el capítulo de hoy a toda la gente de la región de O'Higgins al sur, que sabemos que hoy día están con un pronóstico con lluvia, ¿cierto? Con harto frío, ojalá que no pase nada malo y que estén todos calentitos. Yo quiero hablarte de esto, porque cuando comienza el frío, comenzamos a sacar los guateros, los calientacamas, las estufas, pero no los podemos llevar a todos lados, menos al trabajo. No te preocupes, porque con los parches térmicos Hokkaido solo debes retirar el sello y pegarlo en tu primera capa de ropa, nunca directo a la piel. Podrás llevar el calor de tu hogar a todas partes, en la micro, en el metro, paseando a tu mascota. Disfruta de todos los beneficios del poder del calor de forma segura y cómoda, donde y cuando quieras. Lo encuentras en Farmacias Nob, también está en Jumbo, en Pet Happy y en www.hokkaido.cl. Acá está el parche. Uno le saca esto, que es el sello que tiene, y esto es autoadhesivo. Lo importante es recalcar que nunca se puede poner en la piel. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese un abrigo, lo pondría acá y mi abrigo no se ve. Pero como no tengo abrigo, me lo voy a poner acá. En la ingle, me lo pego ahí y listo. Entonces me hago así. No, espérate, ahí se me salió. Ahí, listo. Y ahí nadie nunca supo que yo tenía aquí mi parche Hokkaido. Oye, hoy día tenemos un programa muy interesante, están súper invitados todos. Vamos a tener a Cristóbal del Campo acá presente en el estudio. Él es kinesiólogo y además quiropráctico, y vamos a hablar sobre la cefalea cervicogénica. Esa cefalea que viene a raíz de las vértebras que están ahí justo abajito de la cabeza, cuáles son los orígenes, cómo tratarlas, qué posturas son las que más favorecen, en fin, de todo eso vamos a hablar con él. También este es un tema, oye, uno no termina de sorprenderse. ¿Saben ustedes lo que es ser la procrastinación? Bueno, esto le vamos a preguntar a Fernando González, que es director del Centro de Educación Cognitiva, porque a lo mejor tú que me estás mirando sufres de procrastinación, o tu marido, tu hijo. La verdad es que el término es súper engorroso y suena algo muy difícil, pero después se van a dar cuenta que es algo muy cotidiano, muy fácil de abordar y muy interesante. Y también vamos a tener a la psicóloga Soledad Gruner. Ella va a hablarnos sobre la importancia de los vínculos a temprana edad y cómo estos repercuten después cuando somos adultos. Qué importante es los primeros estímulos, en fin, de todo eso y mucho más se trata el capítulo de hoy, así es que abríguense, tengan algo rico ahí para tomar, para comer, se tapan bien los que puedan y le damos la bienvenida a todos nuestros especialistas esta tarde en Mija. Comenzamos. Que nos estén acompañando esta tarde de día miércoles. Vamos a comenzar hablando de un tema muy interesante junto a Cristóbal del Campo. Él es kinesiólogo, quiropráctico. Bienvenido, Cristóbal, nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. De la casa. Feliz de venir siempre. Oye, vamos a hablar hoy día de la cefalea cervicogénica. Así está, lo pronuncio. Raro el nombre. Sí. Cervicogénica. En el fondo, dicho fácil, el dolor de cabeza producido por la cervical, es decir, por las vértebras que están allá arribita de la cabeza para abajo, las primeras, ¿o no? Exactamente. ¿Es común esto? Bueno, ocurre. Y es muy importante porque cefalea, ¿cierto? Es dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza afecta al 90-95% de la población. Va a tener un dolor de cabeza en un año. ¿Ya? Puede ser corto, largo, etc. Y eso de ese 90% de la población, el 15% consulta. Mira, y es súper específico, porque estoy pensando en cuando a uno le duele la cabeza, a ustedes en la casa cuando les duele la cabeza, como que te duele toda la cabeza, es difícil poder decir, mira, a menos que sea algo muy marcado, que tú digas, mira, me duele la cabeza, pero me duele esta parte. Exacto. O me duele esta parte. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de transmitir un poco hoy día. De estas personas que les duele la cabeza, nosotros podemos clasificar los dolores de cabeza en primarios o secundarias. ¿Ya? Eso es lo primero. Primario significa que lo que está produciendo el dolor de cabeza es la causa. Secundario
es que el dolor de cabeza se produce por otro factor externo a la cabeza. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, una cefalea primaria es la famosa migraña, que puede ser con aura o sin aura. La cefalea tensional, ¿cierto? Que cuando estoy sometido a tensión, a estrés, me duele la cabeza. Esa es su causa. Y las secundarias es, por ejemplo, la que vamos a hablar que es la cefalea cervicogénica. Es decir, se me produce dolor de cabeza, pero por una causa secundaria que es el problema cervical, el origen cervical. Y dentro de los dolores de cabeza, va hasta el 5% de los casos. Ya. Y cuando tienes dolor de cabeza producto de la cervical, ¿es porque tienes alguna lesión, algún quiste en la cervical? ¿Qué pasó ahí? Lo primero es que la causa de la cefalea de origen cervicogénica tiene un origen cervical alto, que se llama, que es entre este hueso, que es el occipital. ¿Ya? Si quieres lo muestro ya. Muéstralo, sí, porque así queda súper claro. En esta región que se llama cervical alta, que incluye estos huesos, occipital, la primera vértebra cervical que se llama atlas, la segunda vértebra cervical que se llama axis, más o menos. Esas son las vértebras cervicales altas. Obviamente aquí hay articulaciones, hay ligamentos, hay músculos que son muy importantes en esta lesión, que son los músculos suboccipitales, que son 4 músculos pequeñitos que van de este hueso a este hueso, de este hueso a este hueso, por cada lado. Y a veces hacen un espasmo reflejo protector de estos músculos y genera hipersensibilidad de esta zona, y además puede irritar a las raíces nerviosas que salen por acá, esos que se ve aquí como amarillitos. Sí. La raíz de C1, C2 y C3 pueden estar irritadas y son las que traen la información sensitiva del cuero cabelludo o de la región de la piel de la cabeza, incluso de la cara. Entonces, una de las características para diagnosticar una cefalea cervicogénica es que esta persona tenga un dolor unilateral, o sea, de un lado de la cabeza, y que va por lo general desde la región occipital hasta la región frontal, por delante. Entonces, si una persona tiene dolor de cabeza de tipo unilateral, de occipital a frontal, incluso retroocular, podría ser el origen de este problema cervical o cervicogénico. Y uno como que no piensa que puede tener algo ahí en la cervical. Igual, por lo general, otra característica diagnóstica es que la persona se toque acá en la región occipital y esté sensible. Por ejemplo, me comparo este con este y acá lo tengo mucho más sensible. Y esto se relaciona justo con ese lado que siempre me duele la cabeza. Pero tiene que ser por un lado nomás, ¿eh? Unilateral. Puede ser bilateral, pero igual se considera unilateral. Por ejemplo, cuando una persona llega con dolor cervical, por ejemplo, a la clínica, me dice, no, me duelen los dos lados de la cabeza, por lo general es más tensional, o sea, cefalea primaria de tipo tensional. Por lo general, si una persona tiene un comportamiento unilateral, pero esto va asociado con fotofobia, o que empiezo a ver puntitos y sé que me va a doler la cabeza, eso está más asociado a una migraña, que un subtipo es con aura. ¿Ya? Porque te avisa antes o después te quedan síntomas sensibles. No, me voy a acostar con la luz, con la pieza oscura porque estoy muy sensible, ¿ya? Fotosensibilidad. Sí. Qué cuidado que hay que tener con la cervical. Sí, y además que en estos casos las personas por lo general, desde que empezó con los problemas de dolor de cabeza, asocia que ya tenía un dolor de cuello por ABC motivo. Puede ser un dolor de cuello, puede ser inespecífico, que se llama, que ocurre en el 90-95% de los casos y que no tiene una sola causa atribuible. Hay más de 100 factores que lo pueden provocar. Si alguna persona que nos está mirando en este minuto y dice, fíjate que a mí, sí, a veces me vienen dolores en la parte del cuello y en un lado, ponte tú, o me vienen dolores de cabeza producto de la tensión en la cervical, así como que tiene aquí toda esta parte de los músculos, ¿cierto? Y como la parte de arriba de los hombros, todo esto tomado. ¿Qué consejo casero? Porque ya, obviamente que me decís tiene que ver un profesional sí, y todo, pero ¿existe ahí qué es mejor aplicarse, calor o frío? Mira, por lo general en estas personas, como no es algo de inicio súbito, por lo general un dolor de cabeza de inicio súbito y progresivo, no es de este manejo, sino que tiene que ir a urgencia. ¿En serio? Sí, un dolor de cabeza de inicio súbito, no insidioso, que vaya lento, súbito y progresivo, que incluso me puede generar vómitos, náuseas. Hay que verlo de manera urgente, es una bandera Qué roja. Bueno que haga esa diferencia entre dolores de cabeza y dolores muy fuertes y súbitos, que esos son los más peligrosos. Son los más peligrosos, o sea, y ahí hay que descartar con ciertas imágenes como una resonancia o un TAC cerebral,
para poder ver, porque hasta un accidente vascular te puede provocar dolor de cabeza, claro, y que sea el único síntoma que tengas. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar? Por lo general, cuando son de origen cervical, ¿ya? El manejo o el automasaje de los músculos suboccipitales va a molestar un poquito, pero después va a generar gran alivio. ¿Y el calor o el frío? Yo no entiendo a veces por lo general el calor. Dicen calor, el calor dicen no el frío. Porque no es agudo, va avanzando con el tiempo. Y el calor ayuda un poco a mejorar la elasticidad de los tejidos blandos, donde lo coloque, entonces donde lo ubique, y en este caso en la región cervical superior, para los músculos suboccipitales me podría generar algún alivio. Otra cosa que ayuda mucho es la movilidad de las articulaciones cervicales altas. Por ejemplo, hacer este movimiento de manera repetida, le voy a estar diciendo a mi sistema nervioso que en estos movimientos, en este rango de movimiento, no hay ningún riesgo ni peligro y me lo va a permitir y no va a generar dolor. La movilidad torácica también va a ayudar mucho. Al respirar. Sí, y el fortalecimiento de la musculatura flexora profunda cervical tiene alta evidencia de que mientras más fuertes tenga estos músculos, menores dolores de cabeza voy a tener. Qué importante irse chequeando, chiquilla, el tema de la cervical, no solo con los dolores de cabeza, sino que también pasa cierta edad en que ya esto empieza a gastarse, digamos, los músculos, ¿cierto? O sea, pero no los músculos, las cervicales, los huesos, las articulaciones. Sí. Y pasa a veces que, mira, hagan el experimento en la casa, cuando uno hace en silencio, eso sí, así, y después queréis dar la vuelta y se siente como una arenilla. Sí, sí, mira, esos sonidos por lo general son de articulaciones, puede ser debido al desgaste, que se refieren, por ejemplo, como artrosis, pero que esa artrosis nosotros como profesionales de la salud hoy en día consideramos que es normal con el pasar de los años. De hecho, nosotros somos más avesables y llamamos las arrugas de la cara, o sea, pero que es el desgaste. Y esa artrosis no necesariamente va a provocar dolor o alguna lesión en esta persona. De hecho, en personas sobre 60 años, el 70% que se toma una radiografía y no tiene dolor cervical va a tener artrosis o desgaste. Entonces hay que considerar si esa artrosis es el diagnóstico o es solamente un hallazgo imagenológico. Ya, hablamos entonces, tú dijiste movilizar, ¿cierto?, la cabeza, como para la casa. Dijimos aplicar calor y hacerse un automasaje, dijiste. Sí. Un automasaje, o sea, uno empezar aquí a movilizar hasta que disminuya la sensibilidad de ese tejido. Y algunos ejercicios de fortalecimiento, de musculatura específica, y ya el contexto también de la actividad física tiene alta evidencia que va a ayudar. Siempre va a ayudar, entonces. Sí. Ahora, me imagino que sobre todo esta zona de la cabeza hay que ser cuidadoso a la hora de mover. Siempre lento, muy consciente de los movimientos. O sea, sí, efectivamente la zona cervical superior es una zona compleja porque pasan entre el cuello y la cabeza varias arterias, varias venas y nervios, pero en condiciones, lo que es importante es hacer ciertos test o ciertas evaluaciones antes de hacer cualquier cosa, porque si no tiene ningún problema, seguramente, o alguna patología de base o alguna calcificación de alguna arteria o algo, lo más seguro es que no tenga ningún riesgo. Claro. El problema está cuando ya tienen algo, hay que pesquisarlo para ver si hay alguna contraindicación absoluta de, por ejemplo, hacer una manipulación, yo que soy quiropráctico, o una contraindicación relativa, y yo puedo aplicar otro tipo de técnicas. Por eso, nosotros siempre los profesionales de la salud recomendamos chequearnos con un profesional para no cometer un error o minimizar ese riesgo. Claro, sobre todo cuando es un dolor recurrente. Si es la vez que te dolió justo la cabeza acá, a lo mejor probar, ver, masajearte, calorcito, mover, y si no, claramente hay que consultar con un especialista para ver qué pasa en la cervical, más que en la cabeza. Sí. Porque esa es la consecuencia del dolor de cabeza, pero el problema está en la cervical. Exactamente. ¿Qué significa esta camilla acá? Bueno, llegó, apareció. Magia. Sí. Bueno, aquí vamos a mostrar algún tipo de ejercicio. La cefalea cervicogénica, dentro de lo que te mostré, donde dolía, que limita el rango de movimiento cervical, hay un test que se llama test de flexión-rotación, que es el más sensible para poder diagnosticar, en parte, hacerle un check más, que estás en esa condición. ¿Y qué significa? Evaluar los grados de rotación que tienes a cada lado. Por ejemplo, si tienes diferencia de 10 grados menos en un lado que en el otro, se podría decir que sí hay es un test de flexión-rotación positivo, o si tienes menos de 32 grados de rotación. Nosotros siempre medimos
esto con esto que es un goniómetro para medir los rangos de movimiento. Entonces con eso podemos medir, acostamos al paciente, si quieres lo muestro. ¿Ya? Ay, ¿qué son? ¿Cómo me pongo? Boca arriba, la cabeza para allá y los pies para acá. Eso. Ay. Eso. Espérate, me voy a sacar el micrófono. Entonces, por ejemplo, en evaluación hacemos una flexión máxima, lo más que pueda yo, suelta, para poder bloquear las cervicales inferiores y ahí generar la rotación de un lado. Cuando genero esa rotación, yo puedo medir los rangos, por ejemplo, acá, y ya sé que aquí hay 40 grados, estamos sobre 32, vamos a ver al otro lado, que seguramente también está bien, porque Claudia no tiene cefalea de origen cervicogénico, incluso tiene 45 grados más. No hay diferencia más de 10 grados de un lado con otro, mide más de 32 grados. Diferente a una persona que tiene mucha rigidez, seguramente voy a llegar y voy a poder rotar muy poco, eso ya sería un indicador. Más si tiene sensible la región suboccipital. Y ahí tenemos diferentes tratamientos como hablábamos, el fortalecimiento de la musculatura flexora profunda, mejorar la movilidad, las manipulaciones, ¿cierto?, de alta velocidad o de baja velocidad si existiera algún riesgo, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a buscar alguna vértebra que no se mueva bien o que se mueva menos de lo normal y vamos a hacer una manipulación, si te parece. Sí, dale. Sí, un ajuste quiropráctico. Tú sabes que yo tengo, te conté o no, si te no, ¿qué? Tengo una hernia cervical. Ah, sí, me contaste. Que la manejo yo sola, por la buena o por la mala. La tengo ahí, la entreno todos los días. El 70%, cuando hablamos de hernia, el 70% de la hernia a veces se resuelven espontáneamente al pasar de un año o se reabsorben. Pero hay que trabajarla. Sí, claro. Hay que... Sí. Por ejemplo, este segmento vertebral tiene menos movimiento, seguramente está más sensible si yo te lo toco y hay un espasmo reflejo protector. Entonces, vamos a hacer un ajuste quiropráctico de esto. Me da nervio. No, bien tranquila, mira, va a ser un movimiento muy cortito. Listo. Cristóbal. Bien. ¿Te dolió? No, pero sonó súper fuerte, me da nervios. Pero no duele. No, sí, lo que suena es liberación de gas. No es que una vértebra esté chueca y yo la esté enderezando. Oh. Y por último, quiero mostrar... sentada ahora sí. Ahora sí, sentada mirando hacia allá. Mostrar un ejercicio que tiene mucha evidencia para ayudar a los dolores de cabeza o problemas de cuello, que es una movilidad asistida, o SNAC, que se llama. Entonces usted puede ocupar un cinturón en su casa, algo que sea rígido. Nosotros tenemos esto que se llamamos cincha en la clínica. Lo pasamos por el cuello, por ejemplo, lo pongo en el segmento que siento más rígido, en este caso aquí, tómalo con tus manos, tíralo, eso ahí, suave, ahí. Y en esa posición, fijo, y ahora extiende tu cabeza. Y vuelvo. Entonces con eso, fijo los segmentos vertebrales inferiores y hago movilidad en los segmentos superiores para ganar extensión. También podría hacerlo para ganar la rotación, que siempre está limitada en estos casos, donde aquí voy a cambiar las manos. Y esto hay que hacerlo todos los días. Claro, y la cantidad de veces que sea necesario hasta que tú sientas alivio. Ya. Entonces ahora cruzamos las manos, esta aquí y esta acá. Entonces, por ejemplo, sin ahorcarse, sí. Entonces, aquí vas a llevar esta y te va a ayudar a la rotación hacia ese lado. Entonces llega al punto que más puedes y llevas un poquito más para ir ganando rangos de rotación. Y vuelves. Ahí. Eso. Y lo sigues. Lo sigues haciendo al mismo lado. Ah, para allá. Sí. Y después... Tendrías que cambiar las manos. Eso. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Le contaba los comerciales a Cristóbal, chicas. Estoy haciendo pilates. Yo había hecho antes en mi vida, pero no había enganchado nada. Y ahora soy así como fanática. Y uno de los ejercicios que me hace mucho sentido es este también. Dime tú si sirve para esto. Que uno agarra la cabeza y sin forzarla, la dejáis caer para un lado. Y acá se produce una elongación, un aire entre la oreja y el hombro, que es súper agradable. Aumenta, ¿cierto? Claro. Esto es un ejercicio de estiramiento o de movilidad de dos músculos, del trapecio superior y del elevador de la escápula. Voy para el otro lado. Y te doy unos tips. Dale. Por ejemplo, si yo hago esto y lo tiro acá, ¿qué va a pasar con mi hombro? Va a subir. Sube. Entonces hay que mantenerlo abajo. ¿Cómo lo puedo hacer? Tómate ahí del borde de la... ¿Ya? Entonces ahí tu hombro no va a subir. Y después, siendo más específico, si quiero, por ejemplo, es flexión, inclinación contraria, y si roto hacia acá, ¿te tira? No. ¿Y hacia allá acá?
O sea, poquito. ¿Cuál te tira más? ¿Hacia acá? Sí. ¿O hacia...? No, así. Ahí mantengo. Ese es para el elevador de la escápula. Si roto al lado contrario, es más del trapecio superior. Conocí una vez una profesional que decía, igualaba, decía que esto era como Michael, me decía, un Michael Jackson. No se imaginen cosas que no corresponden. Es que Michael Jackson con el sombrero hacía así y hacía así, ¿cierto? Claro. Entonces eso hay que hacer con la cabeza, ponerla en diagonal y bajarla. Exactamente. Ahí. Y eso ayuda que vaya a olerse la axila. ¿Huelas la axila? Sí. A ver. Además, sí. También sirve. Funciona. Ya, pueden usar el Michael Jackson o el olerse la axila. Ya, volvamos entonces ahora al lugar. Por lo tanto, raya para la suma. Son lesiones que hay que verse en el fondo porque podrían entonces originar constantemente dolores de cabeza que tienen la característica que es a un lado, en general, ¿cierto? Sí. Dijiste. Y, ¿sabes de lo que te quiero pedir que hablemos otro día? Que es un temazo. Colchones y almohadas. Buen tema porque hay hartos mitos ahí. Mucho mito y hay mucha gente que tiene problemas para dormir y acá en el programa hemos descubierto que el sueño reparador, el descansar es muy importante para evitar un montón de enfermedades y a veces no es uno, es el colchón o es la almohada. Entonces, te tinca que lo pautemos, Nachita, anótalo, cómo tiene que ser. Traigamos almohadas distintas, ¿cachai? Hay unas que son de pluma que te hay para abajo, otras más duritas. ¿Ah? ¿O será responsable la cama de tener un sueño reparador? Sería una buena pregunta. Súper buen tema. Súper buen tema. Cristóbal del Campo, kinesiólogo, quiropráctico. Gracias por haber venido esta tarde de día miércoles. Y te cuento que hoy miércoles, atención, hoy miércoles es el último día, el super miércoles de Subavit, donde por la compra de un pack de 3 te llevas de regalo un frasco que te sirve para un mes más, con 60 cápsulas. Son 2 diarias para hombres y mujeres sobre 15 años. Aparecen ahí las direcciones en Natural. Sin embargo, ahí puedes ir a comprar presencialmente, pero esta promoción en particular de lunes, martes y miércoles es una promoción solo para compras online. Hay despacho a todo Chile. Aprovecha esta super promo 3x1 de Subavit. Hoy día, miércoles a las 12 de la noche, se termina esta promoción, así es que no te quedes fuera. Aprovecha con este suplemento natural que te va a ayudar, entre otras cosas, a fortalecer tu sistema inmune para enfrentar bien robusta así el invierno, ¿cierto? Y que no te pase nada. Me quiero, me cuido con Subavit. Aprovecha este super miércoles hasta las 12 de la noche. Vamos a una pausa comercial junto a Subavit. Ya regresamos, espéranos. Seguimos conversando, aprendiendo acá en Mija y les voy a presentar a continuación a Fernando González. No es ese Fernando González que ustedes creen, es otro Fernando González que vamos a conocer, director del Centro de Educación Cognitiva, y vamos a hablar de la procrastinación. Hola, Fernando. Hola, Claudia. Suena tan raro, ¿cómo engancho yo? ¿Cómo le digo a la gente que es la procrastinación? Y además hay que agregarle un apellido, que es procrastinación académica. Académica. Porque es una especie de, o es lo que más se ha estudiado de este fenómeno, que ahora puedo explicar de qué se trata. Por favor, ¿qué es la procrastinación? A ver, quizás pueda ayudar incluso a entender el origen etimológico de la palabra. Ya. Porque procrastinación significa literalmente dejar las cosas para mañana, para después. Cras en latín es mañana. Entonces, procrastinar significa postergar, dejar. Yo conozco varios acá que sufren entonces de procrastinación. Bueno, de hecho es un fenómeno que se ha ido, no sé si la palabra es popularizando, pero extendiendo, porque precisamente en el ámbito académico es donde más se ha estudiado, pero indudablemente es una conducta en la que todos podemos y de seguro hemos caído alguna vez. Pero espérate, Fernando, ¿estamos hablando de flojera?
Es que necesito buscar un sinónimo de procrastinación para que tengamos, para que fluya esto, porque no... A ver... ¿Cómo lo podemos llamar que no sea procrastinación y que sea...? Yo creo que la palabra más equivalente es la postergación. Ya, postergación. Postergación. Lo que pasa es que tiene varias como etapas, o puede llegar a tener varias etapas. Ya. Partiendo desde la flojera más común y silvestre en la que todos podemos caer, hasta lo que efectivamente se conoce ya como la procrastinación académica, que responde a un cierto alteración de la conducta. Por eso que de alguna manera para muchos puede ser ya un fenómeno de carácter más psicológico. Todavía no está incorporado como una patología. Ya. Pero podría llegar a serlo cuando se hace ya más frecuente, más crónico en la persona. O sea, podríamos decir que no necesariamente es parte de la personalidad, sino que también podría ser como un trastorno de alguien que este gallo constantemente está postergando todo. Claro. A ver, efectivamente hay ciertas características de personalidad o rasgos de personalidad que podrían hacer que la persona tienda más a la procrastinación que otras personas. Pero efectivamente responde a un trastorno, cuando ya se llega a un cierto nivel, entre comillas, como más patológico, más clínico. ¿Y esto a partir de qué edad o a quiénes afecta, básicamente, según tu experiencia? A ver, puede afectarnos a todos, indudablemente. Cuando es una simple, postergación de una actividad que nos resulta un poco más compleja de abordar o que nos resulta menos motivadora o más ardua, más difícil, uno muchas veces tiende a privilegiar aquellas actividades que resultan más entretenidas, más atractivas, más fáciles. Claro. Entonces uno, literalmente deja para después aquellas actividades que resultan más complejas, más difíciles. Claro, pero eso es normal. Pero eso podríamos decir... cualquiera, pues, claro. Cualquiera, por eso es que de alguna manera uno puede decir, todas las personas procrastinamos. Claro. Pero el procrastinador... Procrastinador será. Será, efectivamente, es como el chavalengua. Como el rey de Constantinopla. El procrastinador lo que hace es de la postergación un estilo de vida. Y eso, por eso es que de alguna manera lo del apellido de procrastinación académica es porque en el ámbito universitario particularmente es donde más se ha estudiado el tema. Porque muchas veces la persona se ve abrumada por la cantidad de cosas que tiene que hacer. No sabe cómo abordarlas. Toma malas decisiones y entonces lo que hace es que efectivamente piensa que dedicándose a una actividad que incluso para la persona puede ser productiva, es decir, se siente haciendo algo útil, pero está dejando de lado lo que realmente tiene que hacer, que es lo más urgente, lo más importante, lo más relevante. Entonces, la persona puede caer en una conducta procrastinadora, simplemente por postergar. Me da lata esto, no lo entiendo. ¿Cómo lo abordo? Tengo tantas cosas que hacer. Son las típicas pensamientos que puede tener cualquiera de nosotros frente a una situación que nos resulta un poquito más compleja. Entonces uno, en vez de acometerla, y ahí es donde empiezan a aparecer como las variables que están como implícitas en este fenómeno, en vez de acometerla, las deja para después. El punto es que efectivamente esa situación no solamente lo hace una vez, sino que lo hace 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y esto va acompañado a más de una sensación de tristeza, de no sentirse capaz de hacer algo que incluso puede ser visto como algo que yo realmente podría hacerlo, pero algo me pasa que me impide acometerlo, entonces lo postergo. Ya, ahora, quiero aclarar una cosa, me surge esta duda. ¿Tiene que ver con la postergación solo de tareas, de acciones que yo tengo que hacer, que tengo que ordenar la pieza, tengo que estudiar este ramo, o tengo que cocinar, no sé, algo así? ¿O tiene que ver también con conductas psicológicas donde yo tengo, voy a poner un ejemplo, que decirle la verdad a alguien? Tengo que despedir a una persona que trabaja en mi empresa, que eso es una postergación porque tiene una consecuencia emocional detrás, ¿cachai? Que más que me da lata, es como, no quiero enfrentar eso, no quiero pasar por eso. Terminar una relación puede ser también. Puede abarcar cualquier tipo de situación, no solamente la académica. Yo me refiero a la académica porque es la que más se ha estudiado desde el punto de vista de la investigación. Pero efectivamente puede pasar con cualquier situación que nos resulte difícil de realizar, que puede ser una conversación complicada, porque el contenido es complicado o porque la persona con la que tengo que conversar me genera algún tipo de
dificultad para poder enfrentarla. Finalmente es cualquier situación en la cual yo advierto, ese es un punto interesante, que yo soy consciente que es lo que tengo que hacer. Claro, que uno sabe. Que uno sabe que tiene que hacerlo, pero hay algo que me frena, hay algo que me impide. Y eso siento yo, así al oírte y pensar, puede resultar dañino en ambos planos, en el emocional y en el de hacer cosas más concretas, porque en el fondo arrastrar una mochila. Absolutamente. O sea, la mochila la tenéis puesta igual. Igual. Entonces, igual. Claro, es complejo porque te vas desgastando a medida que pasa el tiempo, que sabes que no has hecho, porque distinto sería si uno fuese inconsciente y se lo olvida. Efectivamente, porque eso ya es un olvido simplemente. Sí. Ya, seré pajarón, seré olvidadizo, pero aquí hay un grado de conciencia de la responsabilidad que tengo de hacer tal o cual asunto y lo postergo. Aquí pareciera ser que uno dice, bueno, será que sencillamente la persona no tiene las herramientas cognitivas como para poder sacar adelante eso que tiene que hacer. Pero en realidad aquí hay un tema mucho más emocional, a propósito de lo que decías tú. Esta sensación de tristeza, de frustración, de impotencia, no es solamente la consecuencia, sino que para muchos es también la causa de por qué yo me veo impedido en seguir adelante con eso que me doy cuenta que tengo que hacer. De alguna manera yo te diría que hay como tres dimensiones o tres fibras que uno toca. Una son las herramientas cognitivas. Uno puede no saber hacer algo. Claro. Y eso a uno lo paraliza, lo frena. Después hay una segunda área que tiene que ver con la toma de decisiones. La persona que generalmente procrastina es una persona que suele tomar malas decisiones. Y eso también tiene que ver con la dificultad para poder priorizar actividades. La persona que tiene muchas cosas que hacer pero no sabe cómo ordenarlas, por dónde comienzo. Claro. Entonces hay un aspecto de saber decidir por dónde partir. Y eso también es una dimensión que de alguna manera se ve afectada por esta conducta. Y luego está el aspecto emocional, que a veces es el que se deja un poquito más de lado, pero muchas veces es el principal obstáculo, que la persona puede desde tener un sentimiento de competencia muy bajo, sentirse que no es capaz, mucha inseguridad, mucha ansiedad, que hace que la persona finalmente se paralice. Yo siento que hay como, volviendo como al comienzo de lo que hablaste recién, es como un círculo vicioso, porque en el fondo tengo depresión, tengo angustia, y por eso creo que no soy capaz de hacerlo. Claro. Y eso me paraliza y me provoca nuevamente depresión y angustia porque no hice lo que tenía que hacer. Ese es el círculo más habitual. Y si uno esto lo lleva a nivel, por ejemplo, escolar, porque se ha estudiado mucho en la población universitaria, pero también pasa en la etapa escolar, que la persona sabe que tiene algo pendiente, lo clásico. Ya, tengo algo pendiente, un trabajo, una lectura, un informe, lo que sea. Tengo algo pendiente. Por alguna razón, eso que tengo pendiente o no me resulta particularmente atractivo, motivador, lo veo, lo percibo como algo muy difícil, que me va a ocupar mucho tiempo, pero sé que tengo que hacerlo. Paso siguiente es, ya, tengo que entonces prepararme para hacerlo. Entonces voy al refrigerador y saco una bebida, o me preparo un café. Claro. Vuelvo. Como no sé muy bien cómo acometerlo, entonces reviso los mails por si hay alguna información de alguien o a alguien que yo le pueda consultar. Claro. Van pasando mientras tanto los minutos, ¿cierto? Después de eso, yo vuelvo nuevamente a mirar la tarea y digo, no, aquí probablemente fulanito o menganita me pueden ayudar. Entonces reviso las redes sociales. Otro tiempo de revisión de redes sociales, que no es solamente para mirar o escribirle un mensaje a alguien en particular, sino que me quedo entretenido mirando las redes sociales. Claro. A esas alturas del reloj, la bebida ya se me acabó. Entonces necesito volver a saltar al refrigerador. Algo para comer, algo para tomar. En ese momento ya digo, no puedo seguir perdiendo el tiempo. Claro. Pero tengo que crear mi ecosistema favorable para trabajar. Entonces empiezo a buscar música en la app correspondiente. Tengo ya mi espacio cómodo para trabajar, pero en ese momento me doy cuenta que ha pasado una hora entre que me di cuenta que tenía que comenzar a hacer la tarea y que no he hecho absolutamente nada. Y eso abruma.
y la persona dice, llevo 1 hora perdiendo el tiempo. Como dicen acá, sacar la vuelta, ¿o no? Sacar la vuelta. Pero no es sacar la vuelta del flojo común y corriente. Sí. Es sacar la vuelta, pero a partir de algo que yo percibo que no soy capaz de hacerlo ahora por alguna razón. Y ese ahora es nunca, en el fondo. Y al final el ahora es nunca. Por eso es que el procrastinador lo que termina haciendo es de esa conducta un estilo de vida. Ya. Entonces, es difícil establecer, o mejor dicho, hay muchas maneras como establecer los tipos de procrastinadores. Pero está ese, ¿no? El procrastinador que le genera tal nivel de ansiedad o de temor equivocarse al abordar una tarea que no se sabe capaz de hacerla, que la deja para después. ¿Y eso tiene un origen en la niñez de ese procrastinador? ¿Tiene un origen en qué? ¿Por qué? Mira, no está muy estudiado. Hay, por ejemplo, algunas personas que, existiendo algún diagnóstico de base, pueden tender más a procrastinar. No significa que todo aquel que tiene los diagnósticos que te voy a mencionar ahora necesariamente procrastina. Claro, pero hay una tendencia. A ver. Por ejemplo, la persona con algún cuadro de ansiedad, las personas con diagnóstico de TDA, el trastorno por déficit atencional, las personas que tienden a la depresión, personas inseguras. Ahí hay una base que hace que sean más proclives a procrastinar. No significa que necesariamente lo hagan, ¿fijas? Pero hay una cierta tendencia. Y yo te diría que en la práctica, yo creo que hay 2 elementos que son interesantes a mi juicio. Uno, que pareciera ser que las personas, sobre todo a partir de una cierta década en adelante, se ha perdido la formación de ciertos hábitos intelectuales, ciertos hábitos cognitivos. Porque esto se trata de postergar una tarea que me exige un cierto esfuerzo mental. Claro. Hay una demanda de energía mental que hace que efectivamente yo tenga que poner un cierto esfuerzo y que tenga una cierta disciplina interna. Y hoy por hoy no son muchos las familias, los colegios, las escuelas que se proponen educar en ciertos hábitos cognitivos. Esto que parece tan simple, ¿no? Planificar, organizar la agenda. Para una persona con este tipo de conducta no es nada de simple. No es nada de simple. Entonces, ahí yo creo que hay una variable interesante, que se presume que eso las personas lo hacemos fácilmente. Organicemos las actividades, prioricemos. Hay personas que tienen mucha dificultad para priorizar, para establecer qué es lo que va primero, qué es lo que va después. Entonces, claro, como no se sabe priorizar, la persona se abruma ante tanta cosa que tengo que hacer y finalmente no hace ninguna. Finalmente hace aquello que le resulta más entretenido hacer en el momento. Está el otro extremo. Yo conozco también el otro extremo, que es la persona que tiene que hacer ciertas tareas y que las escribe, las prioriza y las ejecuta lo antes posible para sentir que tiene tiempo libre el resto del día y que no arrastra un pendiente. Claro, pero fíjate que ahí hay un punto interesante, porque están ese extremo y hay otro además. Que el extremo, que en realidad no es un procrastinador clásico, pero es el perfeccionista. Y ahí en eso puede haber algún aspecto también de personalidad a la base. La persona perfeccionista suele invertir más tiempo del que requiere una determinada tarea, entonces termina por postergar otras. Ah, claro, ya. Sí, eso en estudiantes de colegio y universidad es muy habitual. La persona que quiere pero dejar perfectamente acabada la respuesta de la pregunta 3, pero dedica más tiempo del necesario. Claro. Entonces después lo que ocurre es que efectivamente va dejando para después otras actividades que también las tiene que sacar. Ahora, como sea, Fernando, ya sea en temas de labores, de estudios, o temas emocionales, creo así yo desde afuera que no es sano arrastrar todo eso, y más aún cuando son cosas que uno tiene que decirle a otra persona y que te cuesta tanto decirla, que las postergas, pero eso te va minando por dentro, en el fondo te está destruyendo porque estás arrastrando algo que sabéis que tenéis que enfrentar. Yo soy partidaria de que tome la decisión y me saco al tiro esa espina, o sea, no la arrastro ni un día. Absolutamente. ¿Qué
puede hacer o cómo puede mejorar una persona que en este minuto nos vio y que dice, yo soy procrastinadora, o tengo un hijo procrastinador, o mi marido es procrastinador, es decir, postergador? ¿Cómo puede empezar a trabajar en sí mismo o en ayudar al otro? A ver, un micro paréntesis previo, porque yo creo que hay una segunda condición que también puede ayudar a responder la pregunta. ¿Ya? Una segunda condición que quizás por eso es que este fenómeno se ha estado estudiando, sobre todo a partir de la pandemia en adelante, no es que exista a partir de la pandemia, pero tiene que ver también con el consumo de información digital. Hoy día hay un consumo muy alto de información digital y habitualmente las actividades que uno tiende a postergar compiten con la información que yo recibo digitalmente. Hoy día a lo mejor ustedes tienen la misma experiencia, pero por ejemplo, hoy día un estudiante de 18, 19 años, yo no sé si lo habrán visto aquí en alguno de nuestros programas, pero ¿cuántas horas de internet consume? No para estudiar o trabajar, sino para entretenerse. Sí, muchas. ¿Tienes una cifra? No tengo una cifra, pero el celular, ponte tú, a la semana te dice cuántas horas consumiste. Y no sé, en alguna época, te hablo a mí me salvo de tú consumiste, estoy inventando, pero como 6 horas esta semana se las dedicaste al celular. Es poco comparado, pero claro, ponle tú que pueden ser fácilmente 20 horas, no sé, mucho más. El promedio mundial solo de internet, no de redes sociales. ¿Ya? O sea, estamos dejando afuera Instagram, TikTok, internet para uso de entretención. El promedio mundial está en 8 horas y media. Y Chile ocupa, tristemente a mi juicio, el 5º lugar a nivel mundial de consumo de horas en las que uno está despierto en uso de internet. ¿Ya? Y el uso de redes sociales está aproximadamente en Chile. Las dos redes principales son Instagram y TikTok. 4 horas 35 minutos. Me estás hablando al día. Al día. 8 en horas. las que uno está además despierto, indudablemente. Sí, claro. Entonces, son muchas horas donde además es una información con la que cualquier profesor, profesora, es imposible que compita. Claro. Por la frecuencia, por la intensidad, por la calidad de esa información que te están bombardeando. Entonces también el cerebro nuestro se empieza a acostumbrar a ese tipo de información. Sí. El cerebro procrastinador lo que hace es que termina por alimentar y retroalimentar la información que me resulta satisfactoria, grata, placentera, y rechaza aquella información que yo la percibo como trabajosa, poco motivadora, que me va a ocupar mucho tiempo. Entonces, cuando tú dices, ¿qué se puede hacer ante esto? Indudablemente aquí hay un primer elemento que a mi juicio, no sé si es el más importante, pero quizás el más necesario, está al alcance del bolsillo de cualquiera, pero que requiere disciplina, que es empezar a recortar las horas de consumo de chatarra digital. Ya. Los mismos videos de YouTube, por ejemplo, hoy día cada vez se reducen más porque el tiempo atencional de la persona está cada vez restringiéndose más. Sí. Ya un video de 15 minutos nos parece una eternidad. No sé. Y entonces empezamos a verlo y rápidamente lo cambiamos. Sí. Hoy día los videos están durando máximo 7 minutos. Eso significa que nuestro cerebro se está acostumbrando a que nuestro aparato atencional esté preparado, entre comillas, solo para atender frente a un mismo tema 7 minutos. Y después mi atención se dispersa. Entonces, hay que trabajar en varios frentes simultáneamente, pero uno de ellos, por ejemplo, es empezar a hacer dieta digital. Qué buen concepto, me encanta. Voy a hacer dieta digital. Me voy a poner a dieta. No es tan sencillo, bueno, hacer dieta en general no es sencillo, pero ahí yo creo que hay un punto que es interesante, que uno lo ve. Las personas al comienzo se genera un cuadro de ansiedad. Claro. Yo lo veo en mis estudiantes, por ejemplo, que están con el celular y si no reciben un mensaje en 2 o 3 minutos ya se extrañan, se ponen nerviosos. Claro. Y están mirando el celular a ver si hay algún mensaje, algún WhatsApp. Entonces, trabajar la dieta digital. Oye, y en pequeñas cosas, no pretendo ser autorreferente ni nada, pero les conté yo que estaba haciendo pilates. Decidí, mira la estupidez que voy a decir, pero no llevar el celular, que es obvio que no hay que llevar el celular. Perfecto. Pero lo dejé en mi casa. Yo, esa hora y media o lo que haga, no quiero saber de nada, porque si no, la tentación es muy grande. Es muy grande. Bueno, eso que haces tú no es ninguna tontera, ninguna estupidez, es un ejercicio muy práctico
Y uno se va a dar cuenta el nivel de apego que uno tiene a ese tipo de información. Dejar el celular, si yo no soy capaz de hacerlo 1 hora y media mientras voy a hacer otra cosa, empecemos con 10 minutos. Claro. Y eso uno puede empezar a ampliar ese plazo, ¿no? Es decir, tenemos que volver a reeducar el cerebro para que esté preparado para abordar tareas que requieren un tiempo de trabajo mayor, un tiempo atencional mayor. Y eso es un muy buen ejercicio. Ese es un punto. Otro punto que es interesante siempre es tratar de investigar, de indagar un poquitito qué es lo que a mí me frena de hacer esa actividad. Claro. Yo pienso que en general hemos ido perdiendo los hábitos de reflexión. Quizás esta misma vida de la inmediatez hace que de alguna manera todo lo queramos saber y realizar de manera muy rápida. Entonces, vuelvo al tema como más académico. Hay café instantáneo, hay sopa instantánea y a veces queremos que haya aprendizaje instantáneo. Entonces, cuando aprender significa pasarse un tiempo más largo, tener que leer una cantidad de páginas mayor, tener que relacionar elementos que a lo mejor no me resultan tan fácilmente comprensibles, tendemos a dejarlo de lado. Claro. Entonces ahí hay un segundo punto que a veces requiere un cierto acompañamiento, que es desarrollar los hábitos de reflexión. Yo creo que nos has dado buenos ejemplos concretos de cómo poder dejar de ser procrastinadores. Me parece que es súper interesante el tema. Además aprendimos algo nuevo, ¿no? Ahora cuando llegue el marido, el hijo o quien sea, le vas a decir, tú eres un procrastinador. Oye, quiero agradecerte, Fernando. Qué gusto, encantado, de verdad, conocerte, tenerte acá. Fernando González, él es director del Centro de Educación Cognitiva y en pantalla tenemos ahí también, claro, director de el SEC, que nos trajo este tema absolutamente novedoso para todos los seguidores de Mija. Se acerca la gran noche de la Corazón 2024, el evento más grande y querido de Chile, con las actuaciones estelares de Paula Rivas, Santa Feria, Noche de Brujas, Zúmbale Primo y Gino Mella, más todas las figuras de tu Radio Corazón. No te pierdas un fiestón como ningún otro. La gran noche de la Corazón 2024, este sábado 15 de junio a las 20 horas en Movistar Arena. Entradas a la venta en Punto Ticket. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con otro tema para compartir con ustedes esta tarde. No se vayan. Gracias.